Tal? Buenas noches. Elena, todo a todos. Bueno, vamos a... esta semana es una semana de la parasha, Haye Sara. De hecho, en esta parasha de Haye Sara se cuentan todas las mitzvot y alajot que se tienen que hacer cuando cuando una persona, muere. Pero también no solamente ahí, sino que también hay en la parasha de Vayhi, esas dos parashot se complementan. Por un lado, en la parasha Haye Sara dice fue la vida de Sara, pero también en la parasha de Vayhi, y y vivió Jacob, también se complementa. Entonces, ¿por qué en las dos aparece algo, el concepto vida, más sin embargo, se aparece el proceso de la muerte? Es algo que está aparentemente contradictorio, pero no se ve, no es así, sino que que va enrutando hacia un camino específico. Lo mismo pasa cuando como mucha gente lo piensa, que no tiene la ideología de la Torá. Piensa que el panteón es un lugar de muerte, pero es todo lo contrario porque se llama Bet Ahaim, la casa de la vida. De hecho, les quiero hacer un comparativo. Cuando una persona que tiene un hijo, un bebé, por lo regular, hoy en día se trata de protegerlo con un esquema de vacunación. Pero hay padres que pueden decir, sabes que yo no lo quiero vacunar y están en todo su derecho. Sin embargo, a la persona que vacuna a sus hijos, después de un tiempo, se va a dar cuenta que le va a dar temperatura, va a estar llorando, va a estar con diferentes molestias, y y entonces va a decir, bueno, entonces eso es lo que provoca la vacuna. Lo mismo también pasa cuando la persona no lo vacuna, no tiene molestias, aparentemente todo está bien, no tiene ninguna dificultad ni sufrimiento, pues entonces todo va bien. Pero realmente es lo que se ve. Entonces, lo que pasa es que el bebé que está vacunado está protegido, y el que no fue vacunado está expuesto a muchos peligros, incluso a sufrimientos muy graves. Entonces, lo mismo pasa con el proceso para la muerte. Aunque mucha gente ve solamente aparentemente que hay dolor y sufrimiento, pero nada que ver con lo que nos dice referente tanto en la Torá como en las referencias talmúdicas. Ahora, fíjense, aquí hay una pregunta, esto está de acuerdo al Zohar, y dice, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué se imaginan que la gente después de un tiempo muere? Alguien le puede decir, bueno, es por el proceso de vida, ya se le acabó, tuvo un accidente, lo que ustedes gusten. Pero realmente hay dos causas por las cuales las personas mueren. Una, número es porque o ya terminó su tikkun, de acuerdo, estamos hablando de acuerdo al pensamiento de la Torá, no al pensamiento de las personas. Pero dice, o es número uno, o terminó su proceso, su tikkun, dice, o el cuerpo que contiene el alma ya no soporta tanta luz en su neshama. Son esas dos causas nada más. Entonces, por eso la importancia de cuidar los cuerpos hasta lo más posible, para que soporte la luz que trae el alma. Sí, eso se llama Pikuá Nefesh, tener mejor el soporte que es el cuerpo para poder cumplir mis botas. Entonces, ¿qué pasa?
leerle aquí un extracto del Zohar. Y dice, se los leo. Dice, el alma, dice, como mensajero del infinito, no se gasta, solo cambia de vestidura. Por eso es que cuando una persona, después de un cierto tiempo, ya, si no terminó su ticún, pero su cuerpo ya empieza a desgastarse, es como una vasija de barro, que a veces por ir de tantas veces como dice el dicho, después de ir tantas veces al río, hasta que se rompe. Entonces, y ya después ya no puede soportar el contenido. Lo mismo así le pasa al cuerpo. Dice, entonces, el cuerpo, en cambio, es un traje de barro que debe adaptarse a la luz que lo habita cuando ya no puede. Dice, la luz sale para buscar otra forma de continuar su corrección. Entonces, aquí llega bueno, vamos a decir así, personaje. Dice, hay un malaj, un ángel, que guarda esa frontera entre la vida y entre la muerte. ¿Y cómo se llama? El malaj amable. Entonces, el ángel de la muerte. Y mucha gente piensa que ese ángel es un ángel negativo, un ángel que no, que está en contra de Dios, pero nada que ver, sino que simplemente ese ángel, el Malach Hamabit, junto con el Satán, son también ángeles que están, sirviendo al Eterno de una manera en que muchas personas no les gusta cuáles son sus funciones, pero realmente le están sirviendo al Creador. Ahora, este ángel no es un enemigo, sino que precisamente está llevando a cabo todas las instrucciones del Creador. Así como los Isurim, cuando la persona, Dios pone a todos los Isurim frente a él y les dice que juren que van a llegar con tal persona. Los Isurim son los sufrimientos. Y les dice Dios, esto está en el Talmud, dice, le dicen los estudian al Creador, dice, sí, te prometemos, te juramos que vamos a llegar a tal persona, le vamos a hacer sufrir para que él haga una corrección y nos vamos a ir en tal día determinado. Entonces, así también los ángeles, el Malahamabet, el Satán también tienen su función, solo que no es bien visto para las personas. Ahora, dice, entonces que el mal Ahamabet no es un enemigo, sino un servidor del Eterno. Dice, él no decide por sí mismo, él ejecuta el decreto que surge, ejecuta el decreto que surge de las propias acciones y pensamientos de las palabras. Todo lo que hace todo lo que haces te viste y ese ropaje determina si el alma ascienda o necesita volver a tejer su manto en otro cuerpo. Por eso los sabios dicen que el ser humano está por encima de los ángeles. Ellos ven, pero no eligen. Nosotros elegimos y con las elecciones creamos mundos desde el momento en que nacemos. Y entonces el ángel de la muerte empieza a trabajar en ti, no para matarte, sino para probarte, para tentarte en la inercia, el ego y el olvido. Y cada vez que vence la persona su propio impulso, sus egoísmos, dice, le quita una pluma a su ala. Dice, engañar al Mala Hamabet no significa burlarlo, sino trascender su dominio. Solo 6 almas en la historia lo han hecho totalmente. ¿Quiénes son? Aquí están. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón y Miriam. Y una lo dominó por completo. ¿Quién fue? El Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice, él sí completamente lo dominó. Entonces la pregunta es cómo, o sea, si ellos, personajes de la Torá, pudieron en contra de esta energía que se llama la muerte, incluso Rabbi Shimon Bar Yochai la dominó. Entonces, ¿cómo pudo llegar a hacer eso? Dice, no temiendo morir, sino dejando de vivir para sí mismos.
Cuando el alma vive solo para compartir la muerte, cuando el alma vive solo para compartir, la muerte ya no tiene dónde entrar. Por eso, en la enseñanza talmúdica, nos enseña que el camino más corto hacia la inmortalidad es cambiar la naturaleza de recibir por dar. El compartir por compartir sin esperar recompensa, porque cuando lo hacemos, Él abre la puerta del mundo de las respuestas. Y cada vez que compartimos desde el corazón, el ángel de la muerte pierde fuerza sobre cada persona. Y un punto más, dice, sin embargo, esto también lo dice el Suar en la Parashá Hayesara, dice, el dinero, que es, hace referencia al oro, dice, es luz, es luz solidificada. Cuando las dos, cuando lo das con conciencia, liberas esa luz y ella asciende como incienso ante el trono. Así se rompe un decreto y así se sana una enfermedad y así se prolonga la vida. Porque la sedaká, que es caridad con conciencia, es el arma más secreta del alma en contra de los juicios. Y aquí que el gran misterio, dice, el ángel de la muerte no desaparece, se transforma. Cuando el hombre se transforma también, en su ejecutor se transforma y se convierte en su sirviente. Entonces la muerte deja de ser el final y se vuelve tránsito. En ese momento el alma alcanza grado de Neshama y se inscribe en la cuarta cámara donde no hay regreso ni renacimiento, porque ya no hay separación entre el que vive y la vida misma. Entonces, la muerte, pues no es destino, sino condición reversible. Dice, el ADN contiene la memoria del infinito. Cada pensamiento de bondad y cada acto de pureza para cada palabra de verdad corrige una hebra de un código sagrado que está grabado en nuestras almas. Así el cuerpo se prepara para sostener la luz sin quebrarse. Y cuando toda la humanidad haya purificado su ADN espiritual, el ángel de la muerte, ese guardián que desde el Edén nos ronda, se inclinará ante el hombre y dirá, mi tarea ha terminado. Entonces, todo depende de una conciencia en la cual las personas, lamentablemente, debo decir, no hemos adquirido o si se adquiere toda, no en su totalidad. Voy a poner un ejemplo. Cuando nace un bebé nace, se puede decir que todo el ego posible, sus funciones están al máximo, este, y solamente tiene comer, dormir, desechar y todo lo demás. Sin embargo, la conciencia espiritual no está desarrollada. Y a medida que va creciendo, eso se hace un niño, después un joven, y es cuando más la persona tiene la fuerza de que cree que todo le pertenece en el mundo físico y está muy lejos de adquirir una conciencia espiritual. ¿Cuándo se adquiere la conciencia espiritual? La conciencia espiritual se adquiere cuando la carne empieza a debilitarse, cuando ya empiezan a surgir los achaques, ya empieza a surgir las molestias, las dificultades, los problemas. Y entonces, por eso Shlomo Amelech en el libro de Coelet dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando eres joven. Porque yo sé que te vas a acordar cuando ya eres grande, porque la parte corpórea, la que impide que la espiritualidad se desarrolle, está al máximo, es cuando debes de acordarte de tu creador. Pero es lógico que cuando la parte física empieza a menguar, entonces sí, ya es natural que estás buscando regresar donde venías. Por eso es importante cuando nosotros cada vez adquirimos más conciencia espiritual, buscando palabras de Torah, buscando palabras, tefilá, cumpliendo mitzvot. Entonces, esa conciencia, espiritual, dice el rabino, inteligencia espiritual,
Y él dice así. Entonces dice, cuando nosotros vamos adquiriendo esa conciencia, dice, entonces, como dice aquí en el comentario del Zohar, dice, vamos a cambiar ese malaj, que es el ángel de la muerte, se convierte en un servidor, o en más, y la muerte no, eso es un tránsito. Y también así los Isurim, unas personas, la persona que no tiene una conciencia espiritual y hay un sufrimiento, simplemente lo van a ver como dolor y tristeza y desesperación. Pero cuando la persona adquiere conciencia espiritual, entonces va a decir, precisamente esto es lo que necesitaba para seguir elevándome. Entonces, para Shah Hayé Sara, ¿qué es lo que nos dice? Sara dice, y vivió 20, no, dice 7, 20 y 100 años, que su conciencia espiritual, es lo que nos dice esta para allá, su conciencia espiritual estuvo desde niña, como desde los 7 años, cuando era joven tenía la conciencia espiritual y cuando ya era de 100 años también tenía la misma conciencia espiritual. Eso es lo que nos dice la parasha Hayesara y ojalá que nosotros también podamos llegar a esa misma conciencia todos antes de que lleguen las situaciones en las cuales alguien pueda decir no tengo en ellos ningún contentamiento. Bueno, entonces hasta aquí.